El grave problema de Paraguay era el dengue. Miles de personas estaban afectadas por el dengue. Miles de personas estaban sin ir al trabajo. Es decir, teníamos una situación de colapso en el sistema sanitario de Paraguay causado por el dengue. A tal punto que se calcula que la cantidad de infectados en Paraguay superaron las 100.000 personas. Hay unos registros en la Organización Panamericana de la Salud que establecen que entre el periodo 2019, febrero del 2020, este número fue extraordinario. Y por lo tanto, los problemas en el sistema de salud fueron los mismos que hoy tenemos, es decir, falta de infraestructura, las unidades de terapia intensiva todas colapsadas, etc. O sea, nosotros teníamos un problema previo a la aparición del COVID. Al aparecer la noticia del COVID, al darse el segundo caso, inmediatamente el gobierno tomó unas medidas extraordinariamente drásticas que impiden la movilización de las personas, restringen las actividades, las actividades económicas, y finalmente entramos en un confinamiento total. Por otro lado, inmediatamente surge la problemática de que la sociedad paraguaya, el mundo laboral, tiene un alto componente de cuentas propistas. Y entonces esto hace que la economía se vea profundamente resentida, especialmente para estos sectores que dependen del trabajo del día a día. Y el gobierno ahí toma algunas medidas en el sentido de asignar un valor, un monto, para una suerte de subvención. Ahora bien, este proceso se lleva adelante con unas medidas extraordinarias por parte del gobierno que requieren la aprobación del Congreso Nacional y que incluye la ampliación de nuestra deuda externa en $1.600 millones bajo el panorama. Pero no solamente es eso, también viene acompañado con la modificación del presupuesto nacional y con la utilización de ciertas partidas presupuestarias para dedicarlos a la contención del virus. Adicionalmente, hay un elemento muy importante, que es que todos los procedimientos que se utilizan para el proceso de contención son de carácter extraordinario, es decir, no utilizan los procedimientos legales de compras, los procedimientos ordinarios de compras, de contrataciones, etc., sino que es absolutamente discrecional. Paraguay llega a la pandemia con los recursos que tiene y no con los que queremos que tenga, ¿no? Eso me parece que hay que remarcarlo. Paraguay tiene un sistema de salud muy desfinanciado, atravesado por microcorrupciones, sin infraestructura, con muy mala calidad de servicio, muy en contra de la tendencia de la universalización, muy mal distribuido en el territorio. Ese es el servicio de salud que tiene Paraguay hace décadas. Entonces, enfrenta el COVID-19 con este sistema de salud, no con otro, con este. Y con los recursos que tiene, y con un 70% de empleo informal, que es otro de los problemas, es decir, hay que enfrentar una pandemia con un problema económico que tenés el 70% de las personas trabajadoras activas en la informalidad, según datos del mismo organismo oficial paraguayo de 2019. En este contexto, me parece que las medidas, si bien fueron muy extremas, apuntaban a, yo lo refiero siempre como atajar, como a tratar de prevenir, porque no hay espalda en un sistema de salud que tolere o que soporte un pico de coronavirus si tenemos esas características. Digamos, para mí, yo siempre digo que hasta ahora es una gestión exitosa y es porque mido que vienen de esa base. No hicieron megatesteos, no tienen un gran sistema de salud, digo, no, hay que medir las decisiones tomadas, los riesgos tomados y los éxitos momentáneos, porque con el coronavirus todo es momentáneo, hasta para Israel, que tiene 700% más de presupuesto en salud, fue momentáneo la mejora, ¿no? Entonces el éxito es muy momentáneo, y en este sentido me parece que para gestionar esto Paraguay fue exitoso. Parte importante de la explicación por la cual existe cierto nivel de éxito o se contuvo el contagio, tiene que ver con el trabajo de organizaciones sociales. Ante el conocimiento de que el sistema de salud es tan frágil
y que no da abasto, o sea, que colapsa ante lo mínimo. Realmente fueron las organizaciones de base, organizaciones comunitarias, barriales, incluso redes de organizaciones que se estuvieron apoyando mutuamente, que en un primer momento se estructuraron alrededor de la necesidad de comer, ¿sí? O sea, de proporcionar alimentos a toda esta población que quedó sin ingresos como consecuencia de la pandemia, una población que ya se encontraba en gran manera en situación de vulnerabilidad y que, si bien es cierto que existieron estos programas paliativos para el aspecto económico, sí sirvieron, fueron bien implementados, de ninguna manera dieron abasto. Fue el trabajo de estas organizaciones de base las que, por un lado, ayudaron a estas personas a no tener que salir a exponerse para buscar el sustento, pero también estas mismas organizaciones se estructuraron como un sistema informal de protección social. Entonces era una cuestión de apoyo mutuo, de información también con miras a la prevención, incluso de asistencia de salud dentro de lo posible, ¿verdad? Dentro de las condiciones, sin la necesidad, como digo, de acudir a centros de salud estatales o privados muy, muy difícilmente, pero tampoco, como les decía, de salir a buscar desesperadamente este sustento. Ahora, Rocío, perdón, yo tengo dos preguntas de clarificación. Una, ¿se me puede dar un ejemplo de qué tipo de institución que estás hablando? ¿Es una iglesia? ¿Qué son ellos? Y otro, entonces, ¿daban alimentos a la gente? ¿El Estado tenía un programa también de alimentos? ¿Es eso? A ver, el Estado estableció 2 programas de transferencias monetarias, aparte de los programas de transferencias monetarias que ya existen y que ya estaban existiendo desde antes, que fueron incrementados. Esa fue la ayuda estatal. Estas organizaciones a las que me refiero son organizaciones generalmente, no necesariamente estructuradas alrededor de iglesias. A veces las iglesias ayudan, a veces tienen un componente más bien político, a veces simplemente son estructuradas alrededor de una necesidad en particular que las aglutina, ¿sí? Entonces, las ollas populares fueron ese elemento aglutinador en este contexto para que estas organizaciones cobren vida, se fortalezcan, al punto que de parte de estas mismas organizaciones también llegaron a exigir al Estado los pagos oportunos de estos programas que ya habían sido dispuestos. También llegaron a llegaron a ejercer cierto rol contralor de la gestión en ese sentido. Efectivamente, sobre migrantes hay como 2 cosas importantes. Una es lo que acaba de decir Rocío, que es tal cual, se volvieron un foco problemático, sobre todos aquellos que vuelven de Brasil, y es también bastante fuerte que hubo hasta casos de violencia contra estos migrantes de la sociedad paraguaya, quizás cercana a esos albergues, que querían o prender fuego los albergues o que no se habiliten esos albergues. Se consideraba como que aquellos paraguayas y paraguayos que retornan de Brasil, retornan con el virus y casi como que hay que protegerse de ellos, ¿no? Generó como una resistencia que a mí me sorprendió. Y por otra parte, hay grupos de migrantes, en este caso, por ejemplo, en Buenos Aires, que están varados, que el Estado paraguayo no los repatria, que están acá esperando volver, viviendo en condiciones terribles, sostenidos, como bien dijo Rocío, por estas redes que tienen las y los paraguayos en Paraguay, pero que también replican cuando migran. Entonces estas redes que funcionan en Buenos Aires, redes de migrantes paraguayas y paraguayos, que sostienen a esta gente que está intentando volver a Paraguay. Paraguay no está repatriando gente desde Buenos Aires y esta gente no se puede autofinanciar, está imposibilitada de moverse dentro del territorio argentino por nuestra propia cuarentena, aislamiento social preventivo obligatorio. Y la embajada no hace nada, no los repatria, y una de las razones que pone sobre esto es que no hubo
ningún tipo de presupuesto específico para repatriación, más que $5.000 en marzo, que imaginaremos con la cantidad de migrantes paraguayos que viven en Brasil y Argentina, sobre todo en Argentina, $5.000 para la Embajada Argentina no es nada, y que no hay más lugares en estos albergues, que quien puede, se puede pagar hoteles, porque además también sucedió esto como de ciudadanos de primera y segunda clase, vendríamos a decir repatriados de primera y segunda clase, entonces aquellos que puedan pagarse un hotel en Asunción pueden volver si se autofinancian el retorno y se pueden pagar el hotel en Asunción para el aislamiento. Aquellos que no tienen dinero, que bueno, si sabemos cómo es la precariedad de la economía de un migrante no bien establecido, la mayoría no tienen ese dinero, tienen que esperar que los repatrie el Estado paraguayo, que no los está repatriando, y que se desocupe algún lugar en esos albergues, que encima son como los grandes focos de contagio activo junto con los militares y las fuerzas de seguridad que trabajan en esos albergues, que son los que de hecho están llevando casos hacia otros lugares, ¿no? El caso de Ayolas, que mencionó Rocío muy bien, es un caso que aparentemente el vector de contagio fue un militar que trabaja cercanamente con personas repatriadas o con paraguayos migrantes retornados. Entonces el problema de la migración es un problema tanto en destino, es decir, como en Paraguay, como en los otros países, y además en esta percepción de la sociedad paraguaya de que el migrante es una especie de peligro potencial, que lo tenés que aislar, y si podés, mejor que vuelva a Brasil, donde no importa qué le pase, ¿no? Eso también me parece que ha marcado como un distanciamiento social bastante fuerte. No es que la pandemia abre las puertas a un retroceso, sino que la democracia paraguaya viene débil desde sus inicios, ¿no? Y lo que sí posibilitó esta pandemia es que estos abusos de poder, que especialmente contra la ciudadanía que menciona Luis, que no solamente pasen sin sanción, sino que incluso sean aprobados por parte de la ciudadanía. O sea, hay gente que está contenta que se le sancione a quienes infringen la cuarentena, incluso con penas físicas, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, esto es algo que ya existía antes en Paraguay. O sea, están todavía muy presentes los valores autoritarios entre la población. Sí existe un indicio muy claro de que se está aprovechando este contexto para sancionar también a las expresiones de la sociedad civil que están apareciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya en las últimas semanas tuvimos 2 manifestaciones distintas. En la primera de ellas hubo judicialización de quienes organizaron la protesta, pero bueno, lo que coincide sí, va en la línea de lo que decía Luis acerca de la debilidad del Estado de Derecho en Paraguay. Pero esto va a seguir pasando y se ve que está ganando fuerza. Por ejemplo, entre el sector estudiantil, ahora el sector universitario en particular, se nota cada vez más organización en términos de contestar no solamente las políticas que se están implementando, sino retomando reclamos históricos, reclamos estructurales acerca de su situación, ¿verdad? Entonces, me parece que si bien existe este gran riesgo de retroceder en los pocos avances en términos democráticos que ha existido en Paraguay, me parece que todavía estamos por ver. Todavía es temprano para hacer juicios muy definitivos acerca de lo que va a pasar en Paraguay. Porque, insisto, no podemos hablar de un descenso en la calidad democrática si nunca alcanzamos niveles de calidad muy altos para empezar.